El día ha llegado. Todos nos preguntábamos cuándo iba a suceder y por fin ha pasado. Los dos McLaren han chocado. Y cómo no, para excusar a Norris estoy yo, así que no os preocupéis, que le quitaré rápidamente cualquier ápice de culpa. Y, aparte de esto, tenemos bastantes más cosas a comentar. Puntos de Alonso, puntos de Hülkenberg y, cómo no, una disculpa del hater de Antonelli de este canal, Guille. Bienvenidos a Smooth Operators. Me gustaría matizar que tal vez lo que vamos a comentar no es el choque de los dos McLaren, es el choque de Norris. Tranquilito, ¿eh? Y, hombre, también, sí, un fin de semana o un domingo por la noche muy intenso, que se ha alargado hasta bastante tarde por la madrugada con todas esas investigaciones por parte de la FIA, que creo que hay gente que ni se ha enterado de que ha habido toda esa polémica. Gente que se ha despertado esta mañana y como todo ha quedado igual al final, ni se han enterado de todo lo que ha debido pasar. Pero bueno. Sí, porque, oye, casi tenemos un Hülkenberg rozando el podio, ¿eh? Ha ido de muy poquito. Sí, ha habido casi podio de Alonso, fue dramático ayer por la noche. Bueno, como siempre, compartimos aquí por pantalla la opinión de todos y cada uno de vosotros sobre el GP, valoración así general, que en este caso clasifica como el mejor GP de todos de esta temporada, de verdad. De momento sí. De momento es el que, de hecho, pequeño paréntesis a esto, he ajustado lo de las estrellas. ¿Sabes que antes era de 2 a 5 porque el año pasado cambiaron las opciones? Antes se podía votar 5 opciones, entonces lo hice de 1 a 5 estrellas. Este año no sé quién en YouTube decidió quitar una opción y entonces solo se podía votar 4 opciones. Entonces, por mantener el rango anterior lo puse de 2 a 5 estrellas y este año he dicho, ¿por qué lo estás manteniendo de 2 a 5 estrellas? No tiene ningún sentido. Entonces ya lo he reajustado a 1 a 4 estrellas. Dicho todo esto, que a la gente no le importará lo más mínimo, haciendo el cambio ahora, el gran premio más votado de momento, entre 1 y 4 estrellas, es el Gran Premio de Canadá, seguido por Australia, Bahrein e Imola. Están en orden, ¿eh? Sí. No, pero me sorprende. A ver, tampoco creo yo que hayamos tenido una super temporada, por lo menos por ahora. Pero no tuve la sensación de decir, estamos ante el mejor GP de esta temporada. Pero oye, bueno, aquí cada uno opina. Yo creo, ahora entraremos más en detalle, como siempre, repasando los equipos, pero el hecho de haber tenido una carrera con un poco de desorden estratégico, de no tener muy claro qué iba a pasar con los neumáticos, ese suspense que hubo, sobre todo en la primera parte, con esos neumáticos medios que se destrozaron prácticamente, porque en ese momento no se sabía que los duros iban a durar tantos, no sé ni si lo sabían los equipos. Algunos daba la sensación que también fueron reajustando la estrategia sobre la marcha, otros se mantuvieron inmóviles a ella, como Ferrari, pese que tal vez tenían otras mejores opciones. Eso sumado a una parte final de la carrera donde teníamos a los 6 primeros en 5 segundos o los 5 primeros en 6 segundos, algo así era. Sí. Con los dos Mercedes, los dos McLaren, Verstappen por en medio, un Leclerc que en algún momento parecía que con el medio podía llegar a acercarse, aunque creo que eso fue una especie de sueño que se tuvo a falta de 10 vueltas, y creo que el encontronazo con los McLaren. Creo que han sido como muchas cosas que han hecho que la carrera, a mí al menos, me haya funcionado muy bien. Sí que es cierto que se ha quedado en muchos easy, muchas cosas que parecía que podían ser más, pero bueno, en conjunto creo que en general, viendo el nivel medio de carrera de este, o cómo funciona la Fórmula 1 actual, con lo difícil que es adelantar y todo eso, creo que se ha quedado un buen gran premio. Aquí, de hecho, tampoco voy a entrar mucho más en esto, lo que me ha sorprendido es que Mónaco tiene mejor puntuación que Japón. Pero esto es lo que ha votado la gente, ¿eh? Sí. No. A mí, bueno, ya di mi opinión en su momento del GP de Mónaco, que tampoco me pareció tan horrible. Pero oye, hablemos de lo que la gente ha venido a escuchar, que es del GP de Canadá. Entonces, no sé si quieres hacer un pequeño hincapié antes de entrar en materia, comentando que dentro de poco vamos a tener la gran película de Fórmula 1, que obviamente nosotros también vamos a ver. Y podemos incluso hacer una sección concreta, ¿no? Comentando algunas cosas. No sé si spoiler friendly o no spoiler friendly, pero bueno, ya lo hablaremos más adelante. Sí. Tal vez hacemos un crossover con cierto canal de cine, no se sabe. Interesante. Cuidado, no lo sé. Ya veremos. Ahora el Gran Premio de Canadá. Pero eso sí, han montado esta parrilla en Times Square, porque ahora van a empezar toda este periodo de premiers y presentaciones y pases
VIP, a los cuales evidentemente no nos invitan, y han Por hecho ahora. esta parrilla con Apex, el equipo de Brad Pitt, con el resto de escuderías. Sí, sí. Muy bien, pues como siempre, lo que vamos a hacer es un primer repaso de cómo está el top 10 o de cómo quedó, y después, obviamente, de la clasificación tanto de constructores como de pilotos. Entonces, tuvimos nuevo ganador esta temporada, George Russell, seguido de Max Verstappen en segunda posición y el primer podio de Kimi Antonelli. Me imagino que te quieres guardar la disculpa para después, cuando hablemos de Mercedes. De disculpa, nada, pedir agradecimiento, pero luego ya hablaremos de esto cuando Eh, hablemos de Antonelli. Bueno, cuarta posición para Piastri, quinta posición para Leclerc, sexta ¿Dónde posición está para Norris? Hamilton, sexta posición para Hamilton, séptima para Alonso, buenos puntos para casa, octavo Nico Hülkenberg, otra vez puntuando, Ocon, ya lo dijimos, carrera mala, carrera buena, hoy tocaba carrera buena, Ocon no hace Increíble, falta que vengas dentro de 2 semanas, efectivamente, y el top 10 lo cierra Carlos Sainz, quien, empezando desde muy atrás, que después también entraremos con el fin de semana que ha tenido Williams, porque tela, pues, oye, mira, ni tan mal, por lo menos un puntito para casa. Entonces, ¿cómo tenemos ahora mismo la clasificación de constructores? McLaren, obviamente, muy por delante, ¿de acuerdo? Ni siquiera con el cuarto resultado de Oscar Piastri y con el abandono de Lando Norris, bueno, abandono provocado por él mismo, pero hemos tenido ningún cambio respecto a eso. Mercedes vuelve a ganar otra vez la segunda posición, Ferrari baja tercera, aunque realmente ha sido escudería de cuarta este GP. Después en cuarta posición tenemos a Red Bull Racing y todos los demás con Williams, Haas también ganando una posición, Aston Martin recuperando el octavo puesto después de que Kick Sauber con la gran actuación de Nico Hülkenberg de hace un par de semanas se lo quitase, y Alpine, que bueno, Alpine está donde le toca estar. Iba a decir que antes, a lo mejor de entrar en todos los equipos, es que como ha habido como muchas investigaciones por parte de la FIA al terminar la carrera, y creo que hay una que afecta a muchos pilotos, como Leclerc, Piastri, Antonelli, Ocon también creo que estaba por ahí, y luego ha habido otras que afectaban a pilotos en concreto, como el tema de Russell y Verstappen durante el safety car, Lawson, por ejemplo, Stroll también fue sancionado, o sea, entonces quiero comentar brevemente todo esto que ha implicado y que por eso decíamos que llegó a estar en el aire si Alonso terminaba P4 o incluso Colapinto terminaba puntuando, porque eso, bastantes pilotos, entre ellos Piastri, entre ellos Charles Leclerc, entre ellos Antonelli, estaban siendo investigados al terminar la carrera por adelantar durante el periodo de safety car, que esto hay gente que no se había enterado. Y realmente no fue durante la carrera, fue al terminar la carrera, al terminar, bueno, bandera de cuadros, la vuelta de vuelta al pit lane seguía siendo detrás del safety car. No era carrera libre. Normalmente en ese momento sí que se pueden adelantar los pilotos. Les hemos visto muchas veces que sí saludándose, paralelo, tal, no sé qué. Pero en periodo de safety car, que seguía en vigencia en ese momento, no se puede adelantar. Entonces, estaban investigando a todos estos pilotos porque habían adelantado en esa vuelta de retorno. ¿Y dónde está la polémica? Que el año pasado, cuando sucedió esto en Azerbaiyán, en 2024, después de que se terminara bajo safety car, otros pilotos fueron investigados también y quedó sin ningún tipo de sanción, diciendo que en caso de repetirse se aplicarían sanciones más severas. Total, se ha repetido. Y el mensaje ha sido no further action, la mítica frase de no further action, no se aplicará ninguna acción más. Y añadiendo otra vez la frase, en caso de repetirse en un futuro, se aplicarán sanciones más severas. Es decir, han copiado prácticamente la misma sentencia. Digo, a ver, ¿qué clase de cachondeo es este? Si están incumpliendo la norma. O sea, sé que puede ser un poco injusto o tonto que te sancionen por adelantar en esa vuelta de retorno, pero ¿para qué pones las normas entonces? Claro. ¿Y para qué luego lanzas un aviso el año pasado y cuando se vuelve a repetir no lo cumples? Entonces, bueno, pues la FIA y sus cosas, los stewards y sus cosas, y lo que comentamos siempre, la inconsistencia. Pero bueno, esta ha sido una de las cosas que luego vamos a entrar más en detalle en otros casos en particulares, como el de Russell y Verstappen, que también creo que tiene su miga. Sí, sí, sin duda. Que sepas que casi se me despierta el TOC,
porque en vez de decirlo o antes de que repasase la clasificación de constructores o pilotos o después, has decidido decirlo justo en medio. Entonces... Perdón, perdón, es verdad. Es que como Norris no había sumado puntos, he pensado que no querría repasarla. Bueno, después de este paréntesis, donde obviamente se ha comentado esta parte importante que después volveremos a mencionar. Pilotos, ¿cómo están? Piastri aumenta su ventaja respecto al segundo, que es Lando Norris, por motivos obvios que también ahora comentaremos. Tenemos un Verstappen que conserva la tercera posición y que no se despierta ninguna cláusula. Russell ya hemos visto que está jugando con él en ese sentido. Después tenemos a los Ferrari, Leclerc y Hamilton, fin de para olvidar. Antonelli sumando algunos puntitos más. Y continuamos con Albon, Ocon y Hadjar en las últimas posiciones, con Ocon y Hadjar intercambiándose gracias al gran fin de semana que ha tenido Ocon. Ahora, antes de entrar en los equipos, ¿quieres comentar alguna cosa más a nivel general? No, ahora repito todo el speech otra vez respecto a la FIA. Y hago como que no ha pasado los últimos 5 minutos. No, ya está. Perdón, ha sido un fallo mío. Que tenía muchas ganas de decirlo. Ya lo he visto, ya, es broma. Vale, pues va. Vamos al grano, vamos a entrar con los equipos y obviamente este fin de semana empezamos con la polémica principal que tiene que ver con el primer equipo, que es McLaren. Entonces, antes de repasar el accidente en sí, no sé si quieres comentar un poco qué es lo que ha pasado o posibles hipótesis de qué es lo que ha podido pasar por el hecho de que no hemos tenido un McLaren dominador, como tenemos siempre. Sí, creo que ha sido una de las cosas más llamativas y que también han vuelto atractivas a la carrera, que es ver que McLaren no estaba dominando. De hecho, el viernes ya se les vio con bastantes problemas a la hora de clavar la vuelta a Piastri y a Norris, que todos pensábamos, y durante la retransmisión también lo decía Lobato, y creo que todos estábamos un poco en esa línea de decir, estarán probando cosas. Pero llegó un momento que incluso viendo Libres 2 veías que se estaban saliendo demasiado. En la última chicane cometían muchos errores y dices, uy, a ver si de verdad está pasando algo en el monoplaza. Y bueno, una cosa importante este fin de semana de McLaren es que han traído actualizaciones. Ha sido uno de los equipos que han traído actualizaciones y no específicas del circuito, sino de rendimiento. He puesto ahí un par de fotografías. Una de las modificaciones que hay es una modificación del alerón delantero en la zona esta del endplate. Es un poco lo que comentamos ya con Aston Martin en el Gran Premio de España. Esto de aquí, sí, aquí se ve. Han modificado esta parte de aquí que es para generar este outwash o generar corriente de aire hacia afuera para expulsar como la turbulencia por fuera del neumático delantero. Entonces han trabajado más esta zona. Y otra cosa que han estado probando además ha sido configuraciones diferentes de alerón trasero. Así, cosas importantes. Ya han modificado un poco también la suspensión delantera, que de hecho mínimamente, pero la han modificado. Entonces, de hecho, estaban toda la sesión de libres con parafina en toda esa zona. Es decir, han estado probando cosas, siguen optimizando cosas. Lo llamativo del cambio de alerón es que no ha sido un cambio de geometría, ha sido este cambio en la zona del endplate, no ha sido un cambio de la geometría del alerón en sí. Entonces, dicho todo esto, ha sido un fin de semana en el que han estado probando cosas y ha sido un fin de semana en el que han tenido problemas. Entonces, hay gente atribuyéndolo a que el cambio de normativa de los alerones flexibles realmente ya tenía un impacto. No sé si te acordarás que en el previo te dije que Canadá era un circuito más interesante para probar este cambio de normativa que Montmeló, porque tiene mucho contraste entre las curvas lentas y zonas de alta velocidad. Es decir, la flexión del alerón te permite tener mucho más ángulo montado en el alerón, porque sabes que luego con la flexión va a bajarte. Entonces vas a tener mucho beneficio en la recta y luego vas a recuperar la posición en la zona de frenada y vas a recuperar mucha carga aerodinámica. Aquí en Canadá es un circuito donde esto puede tener algo más de beneficio. Y, por ejemplo, ya lo dije que Mercedes dio el salto adelante precisamente aquí en Canadá al empezar a usar esta flexión. Y yo compro que a lo mejor lo de los alerones delante flexibles haya tenido algo que ver aquí, algo más de impacto en el equipo, pero entonces no justificaría, o sea, hubiese afectado también a Mercedes, que era otro equipo que también utilizaba mucho esta flexión. Entonces, queda por ver realmente hasta qué punto ha sido esto. Yo creo que ha sido, y luego ahora ya hablaremos más de los pilotos y me callo, creo que ha sido también un conjunto de cosas. No solamente ha sido o han cambiado la normativa del alerón delantero, sino se ha juntado problemas para clavar la vuelta en clasificación, que es algo que han estado arrastrando toda la temporada, porque luego en carrera, en ritmo de carrera, eran competitivos.
Les hemos visto que tenían ritmo y esta situación de estar detrás de un coche y no poder adelantar lo vimos en Suzuka, lo hemos visto en Imola. Es decir, creo que todo deriva de que tal vez este circuito no les ha sentado tan bien como pensábamos por X razones. Piastri, por ejemplo, lo atribuía también al tipo, a las características muy particulares de Canadá, siendo un circuito de muy baja carga aerodinámica, con un asfalto muy peculiar, un circuito urbano. Me ha recordado un poco lo que pasó en Las Vegas, pero en Las Vegas fue por temperaturas muy frías. Aquí ha sido un poco lo contrario también. Ha pasado cosas muy peculiares este fin de semana y creo que todo ha sido, y yo creo que va a ser así, una cosa del fin de semana, de este fin de semana. Aun con todo, McLaren tampoco ha estado desdibujado. Sí han estado los pilotos erráticos, han cometido errores a la hora de clavar la vuelta, pero luego, como he dicho antes, el coche seguía competitivo en carrera. Y ahora ya podemos analizar la carrera más en detalle, pero yo no creo que McLaren haya caído tan estrepitosamente. Simplemente llama la atención porque hubo el cambio de normativa hace poco, pero lanzarse ahora a la aventura de decir que ha habido una caída del rendimiento del coche, digo, hombre, esperamos 4 o 5 carreras más y entonces confirmamos. Porque pase en una, podríamos haber hecho este discurso también en Imola, me refiero. Sí, sí, sí. No, y a ver, mirando aquí la diferencia de ritmos que estamos hablando de menos de una décima de porcentaje a nivel de ritmo total. ¿Qué quiero decir? Que realmente no era tan grande la diferencia entre los coches, y sí que es cierto también que McLaren estaba muy condicionado al aire sucio. Todo el fin de es decir, durante toda la carrera hemos tenido un Piastri mirándole el culo a Antonelli y un Norris que volaba en aire limpio, y después simplemente cuando se iba encontrando coches pues sí que es cierto que les costaba más, ¿no? Entonces yo ni mucho menos ahora saldría a concluir que McLaren está cayendo de ritmo o que le podemos ver más desdibujado o cualquier cosa por el estilo. Circunstancial, primer GP donde sucede que no son tan dominadores y realmente en ningún caso ha sido algo muy exagerado. Pero bueno, vamos a hablar ahora un poco de los pilotos. Podemos hacer un pequeño repaso general de las carreras que han tenido cada uno de ellos y, obviamente, como sucedió en el final, hablar concretamente del accidente y qué es lo que opinamos cada uno de ellos, ¿vale? Que esperemos tener opiniones diferentes, que a veces o muchas veces acabamos coincidiendo. A ver, Piastri, obviamente, ha sido el mejor de los McLaren en clasificación, otra vez. Un Lando Norris que se ha vuelto a equivocar, después entraremos con Lando Norris. Y saliendo P3, pierde la posición con Antonelli en las primeras 2 curvas, ¿vale? Y a raíz de eso ya queda por detrás y no es capaz de adelantarle. A lo mejor con variedad estratégica podría haber pasado alguna cosa distinta. Puede. Tampoco lo tengo tan claro y yo de Piastri tampoco tengo mucho que reprocharle en cuanto a la carrera que ha tenido. Ha sido bastante normalita y haciendo lo que le tocaba. No sé si tú opinas distinto en ese sentido. Sí, creo que... Mira, de hecho en clasificación es lo que hemos dicho antes. Este coche en el momento en el que no sale delante se le complican las carreras porque le cuesta adelantar. Y aquí en Canadá pues ya se ha visto que Piastri se ha pasado muchas vueltas detrás de Antonelli que no acababa de poderle meter el coche, porque el Mercedes también es un coche que sale muy bien de curva lenta y tiene buena velocidad punta. Y el McLaren precisamente velocidad punta pues siempre ha ido más cojo de eso. Piastri, por ejemplo, señalaba que un error tal vez que habían cometido en clasificación era no probar este neumático medio, que es algo que no he comentado antes de por qué se había vuelto interesante. Todo este tema de la degradación también venía por este cambio en la gama que ha escogido Pirelli este fin de semana, que ha recuperado el C6 y ha vuelto a poner sobre la mesa este debate de C6 en clasificación, C5 en clasificación, ¿qué hacemos? Y de hecho, lo decía Piastri, de que tal vez si hubiesen montado el neumático medio, hubiesen optado a la pole, porque se ha visto, creo que era más competitivo. Sí que es cierto que podía darte cierta ventaja estratégica de cara a la carrera, pero tal y como ha evolucionado la carrera, no ha existido tampoco mucho esa ventaja estratégica. Entonces, a la larga, puede que haya sido un error y ahí hayan perdido la victoria. Luego, que no sé si hubiese hecho la pole, pero tal vez hubiese estado más cerca. Y luego, a nivel de la carrera, yo no sé hasta qué punto ha sido muy conservador McLaren con la estrategia. No, sí que se puso sobre la mesa alargar la parada esa, la segunda parada, diciéndoles si podía intentar ir a una, pero enseguida vieron que no.
Y desde ese entonces ya sabías que tenía que depender todo de que Piastri recuperara, de hecho recuperara la posición que había perdido con Antonelli, como has dicho tú. Ha sido un poco de decepción ver que no podía adelantarle, pero en ese sentido Piastri ahora mismo yo también creo que tiene la cabeza en voy primero en el Mundial y el que está más cerca está detrás. Entonces no voy a volverme loco porque puede pasar lo que ha pasado con Norris. Sí, sí, que ahora... Dice, yo acabo cuarto en una carrera que a lo mejor pues podríamos haber estado más adelante, pero mira, quedan muchas carreras, puntos para casa y mi rival, que es mi compañero de equipo, lo tengo detrás. Entonces, No, estoy muy de acuerdo. Y de hecho creo que esto ya es McLaren en general. El hecho de por qué jugártela con estrategias que después pueden desencadenar en, pues yo que sé, acabo teniendo menos puntos o cualquier cosa por el estilo. Si voy primero, al final son ellos quienes me están persiguiendo a mí y hay un buen cacho aún para que me atrapen. Entonces, ¿para qué jugármela a estirar el neumático, que después pase cualquier cosa y por lo que sea termine sexto o séptimo, si yo quedando cuarto o incluso tercero, si puedo llegar a adelantar a Antonelli, ya me sirve, porque al final los otros están tan por detrás que da igual, ¿no? Entonces, yo veo también correcta esta posición más conservadora, por lo menos por la parte del garaje de Piastri y de McLaren en general. Y ahora entramos en Lando Norris. Que de Lando Norris yo tengo dos puntos de vista, ¿vale? El primero, lo horrible, que es la clasificación. Otra vez. Otra maldita vez. ¿Yo qué dije? ¿Qué dije que se iba a cargar la vuelta de Norris? Dije un piano. que iba a volar en un piano. Yo dije que le iba a liar en la curva 10 y de hecho he hecho un análisis de dónde la lía Norris en su vuelta de Q3. Creo que está al lado en la siguiente foto. Creo A que lo he ver, puesto vamos a ahí. mirarlo. Porque Norris, y ahora te doy paso, simplemente digo esto, tranqui. Norris había estado todo el fin de semana siendo más rápido que Piastri. De hecho, Sí. de los dos McLaren, en las sesiones de libres parecía que el que estaba más cómodo o el que conseguía ser más rápido, no más cómodo, era Norris. Sin embargo, yo creo que Piastri también lleva ya unas cuantas carreras haciendo la de yo correré en Q3. Cuando a lo mejor no te lo esperes. Y Norris, en su momento, en su segundo intento de Q3, cuando tenía que realmente demostrar la velocidad e intentar colocarse ahí delante, en su segundo intento estaba bajando 4 décimas su tiempo, todavía le quedaban 2 sectores, pero comete un error saliendo de la segunda zona de enlazadas, que creo que son las curvas 6, 7, antes de la segunda zona de DRS, ahora no me acuerdo el número, donde trompeó Vettel en 2012, algunos acordará, en esa zona. Y ahí comete el error que patina, de hecho si te fijas, suelta el acelerador, Sí. que es el tercer gráfico, la línea blanca, que he puesto la comparativa con su vuelta anterior, que está en naranja. Todo lo que está en naranja es de la vuelta 1 de Q3, lo que está en blanco es de la vuelta que estamos hablando, la definitiva. Comete el error, suelta el acelerador y ya el delta, si te fijas, va perdiendo. Va perdiendo delta, la velocidad punta también pierde un montón y ahí ya pierde toda la vuelta. Luego es cierto que la horquilla también pierde, Sí. así que de sumarse a algún punto me lo tendría que sumar yo, pero bueno, que la vuelta ya está totalmente desperdiciada y lo que decíamos, nuevo error de Lando Norris en una clasificación. Y ya te dejo que sigas hablando. No. Y ya me parece bien todo el análisis que has hecho. Me parece criminal todo esto y que volvamos a tener esa situación. Y lo que también es muy triste es tener el mini show que tuvimos en vivo del ingeniero hablando con Lando Norris diciéndole, oye, concéntrate, recuerda las zonas de frenada y no la líes ahora innovando, que mira lo que te pasa. Entonces, bueno, pues lo que hemos dicho siempre, ¿no? La continuación del Lando Norris más nervioso y menos constante que vimos el año pasado y que se ha trasladado a esta temporada. Que veremos un Norris distinto como pasó en Zandvoort el año pasado después de la vuelta al verano, pues lo veo complicado. No sé hasta qué punto casi le sale más a cuenta decir, mira, ¿sabes qué? A tomar por ahí el Mundial, voy a pasármelo bien, voy a divertirme y a lo mejor con ese Norris un poco más calmado las cosas salen mejor. No tengo ni idea. Pero clasificación obviamente fatal y ya empezando pues con el pie izquierdo. Y después en carrera, aquí sí que es verdad que no tengo nada que reprocharle hasta el choque que ahora entraremos. Fue uno de los coches más rápidos en pista. Las estrategias fueron acertadas, primero con el tema del neumático duro, después un neumático medio que también le funcionó mucho mejor que a Leclerc, porque recordemos que ambos iban con la misma estrategia de duro, medio, duro,
Y después, finalmente, con este neumático que no sé si tenía a lo mejor entre 5 y 6 vueltas menos que el de Piastri, pues tuvo un mejor ritmo y lo atrapó. Entonces, hasta aquí, chapó por la carrera porque hizo todo lo que tenía que hacer y lo hizo el deployment, como si dijésemos, de todo esto, fantásticamente. Ahora, a no ser que quieras comentar alguna cosa más, ya podemos hablar del choque. Vale. Dale, choque. La gente ha venido al salseo, ¿no? A oírte justificar lo injustificable. ¿Cuánto llevamos? Media hora, fantástico. Después de media hora de podcast, llegamos al choque. Vale. Hasta el choque, muy bonito. Yo creo Increíble. que la carrera súper bien. Hemos visto también un Lando Norris que normalmente sufre un poco más en cuanto a estrategia de adelantamiento. Y recordemos una cosa, Lando Norris, por el estilo de conducción que tiene, a diferencia de Piastri, él es de tirarse como un animal a nivel de velocidad a la entrada de curva y después, obviamente, salir más perjudicado a la salida. Mientras que Piastri es todo lo contrario. Entra más tranquilamente y sale con mejor tracción. Entonces, aprovechando esto, ¿vale? Porque sí que es cierto que Norris hubo un par de vueltas que estuvo en DRS de Piastri hasta que Piastri consiguió llegar a Antonelli y hasta entonces no había sucedido nada de que Norris se le hubiese lanzado. Llegamos, ya hablando de la vuelta del choque, llegamos al punto donde Norris aprovecha esta diferencia, entre comillas, lanzándose en la horquilla y haciendo pues que Piastri salga peor. Norris obviamente sale condicionado de tirarse directamente en la horquilla. Los dos van en paralelo, que llegan hasta la chicane, y Norris, aquí, a mi parecer, muy inteligentemente, dice: voy a frenar antes, voy a obligar a que Piastri salga mal de la chicane, porque obviamente va a tener que frenar más tarde protegiendo el interior, y después, con eso, pues salgo mejor y le adelanto en la curva 1. El razonamiento está aquí, para mí, chapó. Muy bien hecho, a diferencia de otras estrategias que ha hecho Lando Norris en otras ocasiones donde no ha sido capaz de adelantar porque siempre hacía lo mismo. Ahora, obviamente, la ha cagado masivamente al no sé cómo juzgar de decir: voy a meter el coche en el interior a ver si el chico se aparta. Porque ha sido básicamente eso. Pon el fotograma. Es que el fotograma es de decir, ¿dónde ibas, Lando? De verdad, ¿dónde ibas? Ya te digo, yo creo que lo que... No lo sé, ¿eh? Obviamente esto son hipótesis, pero yo creo que el pensamiento aquí era: oye, va a ver que estoy aquí, y como va a ver que estoy aquí, a lo mejor hace un pequeño movimiento y me meto. Obviamente Piastri no se movió. Y como no se movió, ¿qué terminó sucediendo? Pues esto. Lando Norris, el fotograma es divertido, yéndose caminando del coche porque obviamente reventó su alerón delantero con el culo de Piastri. Ahora, lo que decía antes, a mi parecer, toda la carrera de Norris de 10, quitando obviamente la parte de la clasificación, y este adelantamiento yo tampoco le tiraría muchísima basura encima por el hecho de que todo estaba bien planteado. Aquí simplemente juzgó mal la situación, pensaba que iba a pasar alguna cosa, se la jugó y obviamente salió fatal. Lo que hay. Sí, te lo compro. O sea, muy bien tu discurso si no estuviéramos hablando de un tío que se supone que tiene que estar luchando por el Mundial de Pilotos. Es decir, sí, es un error, lo ha reconocido él. Lo reconoce al momento en la radio, va a pedirle también perdón a Piastri luego y seguro que le pide 1000 perdones también en McLaren, a Andrea, Estela y a toda la gente, a Zak Brown y todos. Pero es otra vez Lando Norris tomando la decisión incorrecta. Lo has explicado súper bien. Todas las decisiones que ha hecho bien en el ataque estaba siendo bonito en la batalla entre los dos McLaren. Pero justo en el momento decisivo, toma la decisión incorrecta. Que es, otra vez haciendo esto, siempre lo decimos, Norris de repente evalúa mal la situación y decide meter el coche por donde no debería meterlo, porque no cabe. Y es otro error más, como posicionar mal el coche en la salida de no me acuerdo ahora el Gran Premio, como saltarse una doble bandera amarilla en Qatar el año pasado, que casi encima les cuesta el Mundial de Constructores a McLaren. Es decir, son muchas cosas que digo, si esto fuese un evento aislado, pues ya está. Pero es una constante de un piloto que se está jugando el Mundial de Pilotos. Sí. Que aquí yo creo que el debate que ha habido
es si McLaren debería haber intervenido y haber impedido esta lucha. Esa es otra Yo historia. lo siento, pero yo creo que han hecho bien dejándoles pelear. Porque yo ya lo dije precisamente en el Gran Premio de España. Estaba un poco cansado que entre los dos McLaren todo se decidiera sí o sí el sábado. Porque todo lo que estábamos viendo es que en el momento que uno iba adelante y el otro iba detrás, no había ningún tipo de posibilidad de batalla. Esas papaya rules que nunca sabremos exactamente lo que dicen o si siguen vigentes, pues parecía que había algún efecto ahí que les impedía realmente pelear al 100% y ser extremadamente respetuosos, tan respetuosos que nunca iba a haber ningún adelantamiento. Y el hecho de que aquí hayan dejado a sus dos pilotos pelear, me parece que ha sido la decisión correcta. Que McLaren hubiese entrado, y de hecho puede que esto haya sentado el precedente para que en el futuro lo haga, y es una pena, que McLaren lo hubiese entrado, yo lo hubiese leído como entre líneas de decir, no confío en vosotros dos peleando. Que tal vez el error de McLaren, si alguien ha cometido un error en todo esto, ha sido tal vez McLaren sobreestimando las capacidades de Lando Norris adelantando. Pero bueno, no voy a ser tan duro con él tampoco. Pero a mí, yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, escuchaba la retransmisión a Tony Cuquerella siendo muy pragmático con hay que traer los puntos a casa, y estoy de acuerdo cuando realmente el equipo está luchando por el Mundial de Constructores, pues yo qué sé, un Ferrari ahora, un Mercedes ahora, un Red Bull ahora, que sí que están muy juntos en el Mundial. Ahora mismo McLaren, vale, quedan 14 carreras y a lo mejor dentro de 14 carreras yo me tengo que comer mis palabras. Pero creo que hay algo adherente a este deporte que es la emoción. Y que la gente se engancha a este deporte porque haya emoción en la carrera. Y ser tan pragmático mata prácticamente ya la poca emoción que tienen a veces las carreras de Fórmula 1 actual. Entonces, si ni bajo estas circunstancias que estás mostrando aquí les dejamos batallar, hombre, yo creo que te estás cargando parte del deporte. Yo he defendido muchas veces que entre compañeros de equipo se respeten, pero creo que hay circunstancias en las que se debe dejar luchar, y a mí me estaba pareciendo una. Luego, claro, si Norris decide empotrarse contra Piastri por detrás, es que... Ese es el punto, que quiere decir, respetarse se estaban respetando, en ningún momento han hecho ningún movimiento que digas tú, oye, que le ha tirado de la pista. No ha habido nada sucio, ha sido un error a la hora de juzgar una situación, pero en ningún momento hemos visto un estilo de carrera que digas tú, no podemos permitir esto porque obviamente se están tirando escupitajos en uno al otro. Y opino 100% como tú, es decir, mientras que a lo mejor de cómo ha sido el choque de Norris opinamos distinto, yo aquí también opino como tú de, por favor señores, tenemos una ventaja de 175 puntos respecto al siguiente equipo constructor. Y 175 puntos es casi los puntos que tiene ese equipo constructor. Entonces estamos hablando de doblar al equipo prácticamente. ¿Realmente nos tenemos que poner las manos a la cabeza porque dos pilotos que está claro que tienen un nivel muy parecido están compitiendo? Y más teniendo en cuenta que todas las carreras que hemos visto hasta ahora, Piastri y Norris han tenido un ritmo muy parecido, han estado en estrategias muy parecidas y en la lucha realmente era difícil, porque el tema del aire sucio y demás no permitía que hubiese acción. Aquí hemos tenido por primera vez la situación de un Lando Norris que era unas décimas más rápido que Piastri y estaba en una posición de poder adelantarlo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer que Norris se quede por detrás, manteniendo a Piastri por delante, y ya directamente vas a crear esa dinámica de primer piloto, segundo piloto? Porque está claro que va a ser así, y van a salir así. Por lo menos Lando Norris. Y más sabiendo cómo es mentalmente, de que muy probablemente lo vea de esta manera. Si tú ahora le coges y le dices, no puedes adelantar a Piastri, vale, entonces estamos dejando claramente aquí que o vas a recibirlo así de, él es el primer piloto y yo soy el segundo. Que si fuese al revés seguramente dirías lo mismo, bla, 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 lo que tú quieras, pero la sensación que sales tú al terminar esta carrera es, Piastri está por delante y la única cosa que ha sucedido es que se ha incrementado la diferencia de puntos que tenemos entre los dos. Entonces, 100% por mí, lo que tenía que suceder en esta carrera es batallar. Que tristemente ha terminado así, sí, pero mira, lo que hay, Fórmula 1. Bueno, quería dedicarle un rato tal vez a que la forma en la que enfoca toda esta situación Norris, bueno, si a cada uno le parece correcta o no, pero se está haciendo muy larga esta sección de McLaren. Llevamos mucho rato hablando de McLaren. Simplemente terminaré diciendo que se suma a la dupla de pilotos de McLaren que se han pegado
un tortazo entre ellos, bueno, pues tendríamos Prost, Senna y se suman Hamilton y Button. Sí, Y sí. ahora Norris y Piastri se suman a esta lista. Oye, Seguramente ha habido más, pero no me acuerdo. no hemos hablado tanto, ¿eh? 10 minutos. Bueno, Decente. se me han hecho largos. Venga, Mercedes. Sí, claro que se te han hecho largo, porque tienes ansias de hablar de Aston Martin. En fin. No quieres que te quede poco tiempo para tu sección. Mercedes. Chapo de GP. ¿Vale? Teníamos dudas de qué es lo que iba a suceder, sobre todo por todo el tema de los neumáticos o no. Dijimos que en principio con temperaturas más frías iban a funcionar mejor. Puede ser que haya sido esto, no lo sé. Pero independientemente, ambos coches, muy bien el ritmo que tenían. Y obviamente tanto Russell como Antonelli han hecho muy buen GP, tanto desde la clasificación como también en la carrera manteniendo el ritmo y demás. A ver, de Mercedes a nivel técnico ha sido interesante una cosa que ha pasado, que es que han recuperado, y esto no lo sabía, son de estas cosas que te vas enterando cuando pasan las carreras. Cuando te acuerdas que actualizaron la suspensión trasera en el Gran Premio de Imola, pues se ve que desecharon esa actualización para Mónaco y España, y una vez han actualizado el suelo y han visto que en el Gran Premio de España, que más o menos todo está ok, han recuperado esa suspensión trasera y aquí han vuelto a traer esta modificación de la suspensión trasera para este Gran Premio de Canadá. Lo que decíamos de por qué ha funcionado mejor el coche aquí, ha sido un claro ejemplo este de cómo a veces analizamos o comentamos las cosas como mortales que somos y de lo complejo que es este deporte, porque intentamos simplificarlo todo a veces con, calor en pista, Mercedes sufre. Uy, frío en pista. Uy, le va mal a Ferrari. Uy, hay baches, le irá mal a Red Bull. Pianos, Red Bull, ¿sabes? Intentamos como simplificarlo todo y a veces, pues este deporte es extremadamente complejo. Y, por ejemplo, lo explicaba a Russell, porque las temperaturas en pista el domingo sobre todo han sido bastante altas. Y, por ejemplo, en su momento dijeron desde Mercedes, a partir de 40 y algo grados en pista sufrimos mucho con la degradación. ¿Qué ha pasado? Que el domingo en carrera se llegó a 50. Y el Mercedes ha sido el único coche, o de los que menos han sufrido con el graining, que ha aparecido tanto en los neumáticos traseros, que esto es algo bastante llamativo. Este graining se suele formar mucho, sobre todo en los neumáticos delanteros, o al menos en estos monoplazas de esta era, se está formando sobre todo en los neumáticos delanteros en curva rápida por el deslizamiento. Te falta carga aerodinámica delante, patina el neumático, digamos, se sobrecalienta mucho la superficie y se van enganchando estas pelotitas de goma. Pues esto les estaba pasando a los neumáticos traseros. Patinaba mucho la parte trasera. También entiendo que como van muy descargados para aprovechar la velocidad punta, eso, en la parte trasera puede que le falte algo de carga para transmitir mejor el contacto, mantener mejor el contacto, no patinar tanto. Creo que puede estar por ahí la relación, pero no lo sé. Pero eso explicaba a Russell que las peculiaridades del asfalto de aquí de Canadá han hecho que de repente no degradaran tanto y funcionara muy bien el coche. Y me hace ver un poco también como espectador lo complejo que es a veces intentar decir, ¿va a ir bien este coche? Es que depende de tantos factores y muchos de ellos ni siquiera están a nuestro alcance como espectador, que muchas veces es simplemente pues hablar por hablar. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Hablar por hablar, pero nos lo pasamos bien. A lo que voy. ¿Esto significa que ahora de repente el Mercedes vaya a ser rápido? Por lo que estaba diciendo. No lo sabemos, pero es que creo que ni siquiera lo saben ellos. La conclusión de todo esto es que ha sido un fin de semana extremadamente positivo para ellos, consiguiendo su mejor resultado de la temporada. No solo Russell, sino aquí ya viene la sorpresa. Luego hablaremos de Russell porque hay que hablar del safety car. El fin de semana de Antonelli. Que quiero decir aquí que se confirma que Antonelli nos escucha. Porque el otro día, yo el otro día no fui hater de Antonelli, pero quiero que saque lo mejor de él. ¿Sabes el típico profesor que te dice, te suspendo porque espero más de ti? Pues Antonelli, de nada por haberte convertido en el piloto del fin de semana. Además, creo que es el MVP más merecido que ha tenido toda esta temporada. Y esta vez sí, creo que ha hecho muy buena carrera. No solo metiendo el Mercedes delante, porque él ha superado a Russell, su compañero, y él ha superado a un Max Verstappen, que bueno, no sería el primero que supera a Max Verstappen, me refiero. No. Un fin de semana que el Mercedes claramente corre, Antonelli estaba arriba, y no solo eso, adelanta a Piastri en la salida.
y mantiene muy bien la posición con Piastri. De hecho, Antonelli hay momentos hasta que parece que puede adelantar a Verstappen, que luego Sí. Red Bull creo que está muy bien ahí con las estrategias, pero chapó el fin de semana de Antonelli consiguiendo su primer podio y siendo el tercer piloto más joven en conseguirlo, por detrás de grandes leyendas de este deporte como Lance Stroll. Y ahí termina, termina el tema Antonelli y ahora hablamos de Russell, que creo que el tema del safety car... Fíjate que Russell era una carrera fantasma de las suyas, de ni se le ha visto por pantalla, pero de repente nos ha dado Sí. ese premio final, ¿no? De que nos va a hacer hablar de esto 15 minutos. No, esperemos que no tanto. De Antonelli no tengo más que añadir. Simplemente que curioso la relación que hay entre lo que sale de este podcast, ya sea bueno o malo de Antonelli, y cómo decide contradecirnos, también sea bueno o malo. Es tremendamente divertido. Pero con Mercedes en general, ¿eh? El año pasado tú en Las Vegas Bueno, prácticamente los mandas, dijiste que ni empaquetaran ese- ese- y hicieron doblete. esa fue muy buena predicción. Es verdad. Esa fue muy divertida. De yo chaparme la boca después en el post. Pero no, de Antonelli únicamente recalcar, que creo también ha sido la parte más bonita, cómo estaba atrapando y cómo estaba luchando con Verstappen. Que al final, después entraremos, pero Verstappen entró justo en el momento que tenía que entrar y a raíz de esto pues mantuvo la segunda posición. Pero estaba por lanzarle el coche y si no entra Max Verstappen cuando entró, yo creo que le adelanta. Entonces, muy bien Antonelli en ese sentido. No es la primera vez que adelanta a Verstappen. Es lo que has dicho antes, ¿no? No sé si era eso o que No sé, he otros dicho pilotos tantas habían cosas, adelantado a Jordi. Verstappen. Bueno, No, he dicho que Verstappen había superado a muchos pilotos en clasificación, que ah, Verstappen te supere en clasificación no es algo malo. sí, no es algo malo. Es algo normal. No, me refería, no sé en qué GP fue, que también vimos a Antonelli adelantar a Verstappen. Ahora no me acuerdo cuál era esta temporada. Pero bueno, da igual. Independientemente de eso, que muy buena carrera. Y Russell, pues lo que has dicho, una clasificación de ensueño, ¿vale? Se saca una vueltaza para conseguir la pole position. Y después a Con medios. posteriori, sí, y después a posteriori en la carrera, pues todo correcto. Muy buena salida, muy buena salida que no le deja ninguna oportunidad a Verstappen de tirarle el coche ni de ponerle en un aprieto. Y después a partir de aquí, carrera controlada, entrando cuando tenía que entrar y siguiendo la estrategia que tenía que seguir. Lo único, obviamente, la polémica que tuvimos al final de todo. Cuando todo el mundo estaba obviamente hablando del gran choque entre Lando Norris ¿Y y Lando Oscar Norris? y Lando Norris, exacto. Tenemos un gran momento detrás del safety car donde un George Russell pisa un poco de más el freno, viendo que Verstappen estaba al lado y con muchas ansias de poder adelantarle, y Max Verstappen obviamente no tiene el tiempo de reacción tan elevado como para poder frenar, le adelanta y a partir de aquí tenemos una puñetera chapa de 4 páginas de cada equipo defendiendo su maldita posición. Ay, como las dos caras de la moneda. Donde tú ves 4 páginas de chapa, yo veo 4 páginas de disfrutar, Jordi. Contenido A puro. mí, cada vez que el bot de Twitter de la FIA publica que la FIA ha publicado un nuevo documento, digo, uff, ya tengo lectura para esta noche. Y bueno, el tema de todo esto es que realmente la polémica no giraba en torno a Mercedes acusando a Verstappen por haberle adelantado, sino que ha sido Red Bull el que ha acusado a Russell de conducción errática. Y entonces, no vamos a entrar en todo el documento. Aquí solo he puesto una página y la he dividido en dos partes, que sería lo que reclama Red Bull y lo que la defensa de Mercedes por su parte. En resumidas cuentas, Red Bull lo que estaba acusando, lo que acusa a Russell de hecho es de estar manteniendo una conducción errática durante este periodo de safety car, de haber estado vigilando por los espejos dónde estaba Verstappen y frenar adrede para provocar el adelantamiento, y también ha denunciado, estoy resumiendo un poco los puntos, comportamiento antideportivo de Russell, porque en el momento del adelantamiento, al instante, Russell ha dicho, me ha adelantado, y eso lo han querido catalogar como eso, comportamiento antideportivo por parte de Russell. La defensa de Mercedes es bastante curiosa, pero bueno, por un lado dicen que el estar tocando el freno y el acelerador y tal es un comportamiento plenamente habitual en periodos de safety car, que sí que es cierto, esto me ha llamado la atención, que Russell está mirando por el espejo retrovisor donde está Verstappen,
pero que no toca el freno hasta que Verstappen se sitúa a su lado. Es decir, ahí está reconociendo que lo ha hecho adrede, ¿no? Pero vale, vale. Y que luego decía que tienen razón, el piloto de delante no tiene que estar preocupado por lo que haga el piloto de detrás. Y que al final el piloto de delante es un poco el que manda en esa situación. También decían que se ve en el vídeo el onboard de Russell, que justo en ese momento Russell se había acercado mucho al safety car, porque el safety car estaba yendo muy lento, y Russell ahí como que ralentiza el ritmo, y hace ahí un poco de muelle con Verstappen. Bueno, en resumidas cuentas de todo esto, yo aquí lo que veo es un Verstappen, siendo Verstappen, que en safety car siempre está comiéndose de delante. En este caso, no he entendido muy bien por qué, porque la carrera no se iba a relanzar. Que eso es algo que ha señalado Red Bull. Dice, estaba Russell gestionando los neumáticos, para nada, no se iba a relanzar la carrera. Y Mercedes ha dicho, bueno, eso nosotros no lo sabíamos. Bueno, al final son argumentos y contraargumentos, todo muy, muy preparado y tal. Pero bueno, Verstappen arrimándose mucho a Russell y Russell siendo pillo. Sí, claro. Yo lo siento mucho, no me creo lo de que no lo haya hecho aposta y que no lo ha señalado. De hecho, una cosa que señalan es Russell, cuando lo ha notificado, no era con la intención de que se abriera una investigación No, ¿para qué era? a Verstappen. Y digo, hombre, a ver, tampoco tratéis de tontos a la gente, que lo habéis hecho, no pasa nada, habéis sido pillos. O sea, a mí me parece muy bien que el piloto sea pillo y que se sepa el reglamento. De hecho, el hecho de que Verstappen estuviera en paralelo, a mí me ha llamado la atención de que no sancionaran eso. Yeah. Entonces, he buscado la telemetría de esa vuelta, creo que está por ahí, Sí. y se ve claramente como Russell. He puesto la de la vuelta 68, que es la de la polémica, y la vuelta 69, ¿vale? Se me ha olvidado marcarlo exactamente. La vuelta 68 es en blanco, la vuelta 69 es en azul clarito. Perdón, se han movido como los números, pero bueno, las palabras, pero da igual. A lo que voy, si te fijas en la zona del freno, lo blanco es justo la zona de la recta, lo que sale de la horquilla hasta la chicane. Ves como hay 3 picos presionando el freno, 4 picos de hecho. Y justo ves en el fotograma aquí como Russell está mirando hacia la derecha. En el momento en el que Verstappen se le acerca, digo, a ver, a mí esta falsa inocencia por parte de Russell es que no me la creo. Russell es un tío mucho más listo. Russell es un tío muy inteligente para estas cosas. Y es muy pillo. A ver, entonces, no nos hagas creer que ha sido como casualidad. Yo se lo quiero recordar, y no quiero extenderme ya más. Lo de la conducción errática, solo quiero recordar que la FIA el año pasado le metió 20 segundos a Alonso por frenar 100 metros antes del punto de frenado habitual en una maniobra defensiva que se ha hecho toda la vida de Dios, que es echar el ancla, que es frenar un poco antes, pues para hacer un poco el muelle e intentar salir mejor en la recta después de la curva. Y le sancionaron por eso. Entonces, lo de conducción errática a mí ahora mismo ya es un término que no me acaba de quedar muy claro. Y en resumidas cuentas, yo creo que ha sido cada uno intentando hacer la suya y la FIA ha dicho, mira, para nadie, ya está. Y listo. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Pues bueno, nos han dejado esta polémica también para comentar. Y hablando del segundo afectado, que es Max Verstappen, y ya no entrando obviamente en esta polémica, sino hablando de su carrera, tenemos un Max Verstappen que obviamente ha hecho todo lo que podía hacer. Sí que es cierto que ha salido un poco peor, lo vimos también en el tiempo de reacción de salida, que Max Verstappen normalmente sale más rápido, entonces pierde ese leverage de cara a encarar la primera curva y la segunda, y a raíz de eso pues se queda por detrás. En ningún momento se le vio presionando realmente al Mercedes, y de hecho lo que estuvo luchando todo el rato es contra Antonelli, que le venía por detrás. Y lo que hemos comentado aquí, lo más destacable de Red Bull por parte de Verstappen ha sido lo bien que lo han hecho desde el paddock a la hora de pararle cuando lo tenían que parar, para que el neumático no le costase la segunda posición que le iba a robar Antonelli. Entrando, pues, ahora no me acuerdo en qué vuelta fue la primera. Sí, fue el primero en entrar, de hecho, Max Verstappen. No sé si era la vuelta 11 o una cosa así. Y después también la segunda parada, perdón, lo que decía antes, con un Antonelli que le estaba ya lanzando el coche en la recta principal encarando la chicane. Entonces, muy buenas paradas de Red Bull, y con esto pues conservando la segunda posición que Max Verstappen tanto se mereció también con la buena clasificación que hicieron. Y poco más a destacar aquí por mi parte. Solo quiero decir de Verstappen, porque ya lo has explicado bien. Porque ya has explicado bien, como si yo fuese aquí a corregirte si lo hicieras mal. A lo que iba. Lo que quería decir de Verstappen es que me ha hecho mucha gracia como en la rueda de prensa del sábado, del viernes,
dijo que estaba hasta las narices de que le preguntaran por los 11 puntos de sanción. Yeah. Y me hizo gracia cómo se formó una especie de expectativa de la nada, diciendo, salen Russell y Verstappen en la primera frenada, la primera línea, se odian, se van a matar, se van a matar. O sea, la gente se estaba montando unas películas. Yo el sábado por la noche y el domingo por la mañana vi unos títulos de vídeo en YouTube que digo, y en noticias, en medios reputados, digo, pero ¿cómo sois de salseosos? ¿Cómo os gusta ahí? Total, es que además ha sido como una bajada total de todas las expectativas enseguida en el momento en el que ves que Russell sale como un pepino y Verstappen realmente hasta casi está más preocupado por Antonelli y Piastri que por Russell. Y digo, a veces bueno, siempre en este deporte siempre sucede mucho más en la cabeza del espectador que luego en la carrera, y este ha sido un ejemplo clarísimo. Verstappen, por ejemplo, ha dicho que él iba a conducir él iba a mantener su estilo de pilotaje, y de hecho Red Bull avisó a la FIA, hay un comunicado, se ve, en el que Red Bull dice a la FIA que ojo con que el resto de pilotos no estén provocando a Verstappen. Y digo, pero a lo que ¿Pero esto qué es? Pero a lo que hemos llegado, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, luego pasa lo de Russell, la gente ya estaba diciendo si a Verstappen le podían meter un punto de sanción por esto. Claro. Es increíble. Es es decir, el planteamiento de imaginarte una clase de parvulares donde tienes un chaval que es irascible y por cualquier cosa se cabrea, ¿sabes? Y decirle, vamos a chincharle un poco a ver si el pavo la lía y la profe le echa la bronca. Es que es literalmente eso. Es literalmente esa situación. O sea, yo cuando estaba viendo esto digo, ¿pero qué tenemos aquí todos? ¿8 años o qué? En fin. Bueno, y después del otro segundo piloto, que si me perdonaréis, vamos a repasar la clasificación porque no tengo ni puñetera de dónde ha quedado. 12º, fantástico. Pobre Tsunoda. No hay manera. Obviamente venía condicionado, de acuerdo, de esa penalización de 10 posiciones por adelantar en bandera roja. Pero... a Piastri, pero es que la cosa es que adelante a Piastri, que es el que había provocado la bandera por tocarse, por romper la suspensión contra el muro de los campeones, se iba muy lento. Claro, aquí podemos debatir si, ostras, es que iba muy lento y era el coche afectado realmente. Y yo puedo estar hasta cierto punto de acuerdo, pero creo que a veces cuando intentas ser flexible con la norma, empiezas a mover el límite de lo que es correcto y lo que no, y entras en un terreno de subjetividad que es difícil de evaluar. Entonces, pues la sanción es la que es. Me hace gracia porque yo no sé si Tsunoda se sabe muy bien el reglamento en depende de qué cosas. No sé si te acuerdas también en clasificación que estaba yendo muy lento, no sé si porque tenía un problema o no en la salida, diría que era Q2, y Russell, después de la línea del pit lane, le adelanta. Y sale radio de Tsunoda diciendo, penalización. A lo que Antonio Lobato y estos comentan, no, ¿sabes? En plan, ya has pasado de la línea de pit lane, la principal, para el tema del limitador y tal, y obviamente, pues, te pueden adelantar, ¿sabes? Si vas muy lento. Entonces, nada, eso, que Tsunoda a lo mejor no se sabe el reglamento de Peapa y por eso suceden estas cosas. Y después tiene a nivel... muchas cosas ahora mismo. Sí. Tiene ahora muchas cosas en la cabeza el pobre hombre. Y después a nivel de carrera, pues Tsunoda también se ha visto liado en ese trenecito de coches que ha habido detrás y obviamente pues con eso no hay absolutamente nada que hacer. El trenecito. Este trenecito a partir de ahora va a salir mucho en la conversación. Vamos a llamarle ya el trenecito porque se ha cargado la carrera de más de uno. Sí, el trenecito. Entonces nada, otro fin de semana para olvidar de Tsunoda. No sé hasta qué punto podemos tachar de que es 100% su responsabilidad como tal o culparle muy directamente, pero obviamente mal fin de semana. Otro mal fin de semana. Y ahora vamos a hablar de un equipo que ha ido a su bola, ¿vale? Que es Ferrari. De Ferrari tenemos un Charles Leclerc desesperado, ¿vale? Que ha tenido una carrera dura, donde no entiende nada de lo que sucede a su alrededor. Y después, por otro lado, ahora entraremos, ¿eh? Y después, por otro lado, tenemos a un Lewis Hamilton que tampoco entiende nada y que después el pobre se entera que ha matado una marmota, a lo que dice, no sé cómo lo ha dicho, pero del rollo, lo siento muy sinceramente. I deeply apologize o...
No sé cómo lo Adoro he los dicho. animales y he visto las Efectivamente, declaraciones. Me sabe fatal. me sabe fatal. También estando pues completamente desaparecido. Y finalmente también tenemos como protagonista de esta sección al bueno de Basser, que también está comiendo por todos lados, diciendo obviamente pues que se irá de patitas a la calle, ¿no? Entonces, vamos por pasos. Y el primero, no sé si es comentar un poco lo del coche en sí. Bueno, el resumen del coche es, siguen teniendo los mismos problemas de siempre, eventualmente parece que en algún gran premio funciona, pero se anunció que no iban a traer ninguna actualización y así ha sido de los coches que no han actualizado nada. El viernes parecía que habían traído un alerón delantero nuevo, pero no, era exactamente el mismo que en Barcelona, así que siguen con el mismo monoplaza de hace 2 semanas y hasta Silverstone se sigue señalando como fecha en el que traerán la suspensión trasera nueva, pero yo ya no sé. No sé si eso va a ser así o cómo está pasando, qué está sucediendo dentro de este equipo, porque luego hablaremos un poco de toda la polémica que gira en torno al equipo Ferrari. Por un lado tenemos un Leclerc que estrella el coche en libres 1 y no corre libres 2. Por lo tanto, ya todo el fin de semana muy condicionado. Aún así, pues mete el coche en clasificación donde lo acaba metiendo y creo que salva bastante los muebles para la falta de ritmo que estaba el monoplaza. Clasificación Yo no mal, ¿eh? sé. Bueno, sí, pero es por eso, mete el coche donde lo metes, lo que le he Ah, dicho. vale, No, perdón, que no no sabía que lo si haya metido decías bien. como que lo había salvado. Digo, no, no, el pavo No, no, pero la lía como Norris y si no, peor. no, si no se había entendido. No, de hecho, perdón, lo tenía que, lo tenía aquí para mencionar. Estaba haciendo una buena vuelta en el primer sector, pero justo comete un error provocado tal vez por aire sucio. No, bueno, eso dice en radio, protesta porque justo creo que era Hadjar también el que tenía Sí, 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 delante. sí, sí. Buena, Vale, Hadjar. bueno, pierde el control del coche precisamente en las curvas que yo decía antes de Lando Norris y la vuelta totalmente pues tirada a la basura, clasifica detrás de Norris en ese momento y bueno, hace una carrera un poco a la remontada donde las cosas, la estrategia más o menos va funcionando hasta la última parada, que yo no sé si en ese momento, creo que hasta Leclerc lo estaba valorando y luego lo dice en rueda de prensa, macho, tenemos el sexto asegurado. El siguiente es Hamilton, que tiene el coche dañado por el incidente que has comentado. Es decir, intentamos ir a una parada. Y si hay que entrar luego porque no se llega, pues ya está. Pero lo hemos intentado. Y yo creo que. Yo de hecho pensaba que lo iban a intentar. Sí. En el momento en el que han parado, ya directamente estaban contando con una carrera a la remontada, con un neumático medio que no había probado. Le quedaban 15 vueltas, 12 segundos. Digo, uy. O sea, realmente habéis tirado la oportunidad de luchar por nada más y ya está. Bueno, no veíais objetivo llegar, no, o sea, no lo veíais imposible. Ellos sabrán más que nosotros, pero digo, ostras, de fuera creo que valía la pena intentarlo. Y luego Hamilton, es que la carrera de Hamilton se resume muy brevemente. Vuelta a 13, pasa el incidente de que se lleva por delante a la marmota, se ve que se le ha abierto un boquete en el suelo, ha perdido un montón de carga aerodinámica y es lo que ha dicho él toda la carrera. Estaba perdido. Tenía más ritmo que Alonso que iba detrás, pero estaba completamente fuera de los de delante. Entonces, ha estado toda la carrera. Me ha recordado un poco a Mónaco, que estaba ahí como en tierra de nadie. Sí. Y bueno, pues un poco más la dinámica de Hamilton ultra negativa, que es que encima aquí tampoco ha sido culpa suya, me refiero. Sí, No sí. sé cómo hubiese estado sin el problema que ha tenido, pero bueno, nunca lo sabremos. Efectivamente. Un GP más para olvidar para los dos pilotos de Ferrari y también un poco para olvidar para el director de equipo, ¿vale? Que es Fred Vasseur. Se especula, ya sabemos que está de moda ahora darle carreras a la gente para hacer una performance concreta, porque si no te vas a la calle. Y en este caso, Fred Vasseur también tenía pues 3 para ver qué tal a nivel de performance del coche y si podía llevarlo donde lo tenía que llevar, porque recordemos que tomó una decisión valiente, ambiciosa, temeraria de cambiar prácticamente el concepto del coche a un año de cambiar las reglas que tenemos en 2026, ¿vale? Entonces, obviamente, esta decisión no ha gustado a mucha gente, sobre todo por el ritmo que ha presentado el Ferrari durante estas primeras 10 carreras de la temporada, y se le había medio amenazado de, oye, o esto cambia o de patitas a la calle. Aquí le han salido a defender sus pilotos, obviamente, porque tiene muy buena relación con ellos, y Vasseur ha dicho algo más, ¿no, Guille? Es que sí, es lo que has dicho tú. Lo más llamativo de cómo ha sucedido todo esto es que el jueves o el miércoles
de repente medios italianos salieron con toda esta información. Incluso se llegó a poner en duda el futuro de Charles Leclerc en Ferrari de cara al año que viene, a 2027. Y dices, ostras, ha habido como una especie de organización periodística de repente con un montón de noticias sobre el futuro del equipo justo en este preciso momento, diciendo la información que decías tú. Entonces, claro, ahora mismo se ha producido un efecto va a ser salvando su culo como puede, diciendo que el cambio claro, el cambio de concepto justo también les pilló con un Enrico Cardile que se piró de la escudería a mitad de temporada pasada. El año pasado, Newey sonaba para venir a este equipo. Sí. Y de repente se están viendo también con el problema de que, y de hecho leí la noticia hace un par de semanas, de que muchos ingenieros es que estaban renunciando a ir a Ferrari por todo este caos y porque al final por logística, pues mucha Fórmula 1 se concentra históricamente en Reino Unido. Y lo otro que ha dicho va a ser, y aquí ya es la guinda de todo. Tampoco vamos a entrar mucho en esto porque al final es el post del Gran Premio de Canadá y creo que este tema tal vez valga la pena profundizarlo en otro momento más en detalle, pero Vasser ha dicho que se han cambiado los pilotos, se han cambiado ingenieros, se ha cambiado jefe de equipo y Ferrari sigue con los mismos problemas de siempre. Entonces ha habido una especie de movimiento social tifosi señalando mucho más arriba, no solamente a Vasser, sino a gente como Elkann o Benedetto Vigna, que es director ejecutivo de Ferrari, sobre cómo se está gestionando el equipo de Fórmula 1 de Ferrari. Entonces, tampoco voy a entrar mucho más en detalle exactamente, pero al final lo que se señala más es este equipo vive con una especie de transición constante que nunca es una transición, porque a la que en un año no funcionan las cosas, se cambia todo, se tira la casa por la ventana, empezamos de cero. Hace 2 años estábamos con Binotto, ahora estamos con Vasser, no funciona, cero paciencia, fuera también. Leclerc suena rumores de que se va a ir fuera, que él los ha desmentido también. Hamilton también, que si es un error haberle fichado. Dices, ostras, es que a la que no funcionan las cosas durante unos meses, se prende el fuego. Es un poco la dinámica de siempre, de pues ya el año que viene, 2026, tal. Sí. Dices, uff. Bueno, Ferrari, como que vive encastrado en este... Sí, Ferrari siempre ha vivido así, desde hace mucho tiempo, desde esos años gloriosos de Michael Schumacher, siempre ha vivido un poco así. Pero bueno, da igual. Veremos cómo evoluciona todo, veremos si hay algún cambio a nivel técnico o ejecutivo en las próximas semanas, que por cierto lo ha habido en Alpine, spoiler, después lo comentamos. Y toca hablar ya del quinto equipo. Por favor, no os preocupéis, no vamos a estar tanto tiempo hablando de todos estos equipos que quedan como le hemos estado hablando de los primeros, ¿vale? Porque si no, obviamente, se nos va el podcast a la semana que viene, directamente ya. Pero bueno, Williams. Coño. Finde que pintaba muy bien y que dices, casi que empaqueto y los dejamos, nos vamos directamente a Austria. Sí que es cierto que Sainz ha sido más o menos capaz de salvar los muebles, pero tela, ¿eh? Porque Albon, muy bien todo el tema de la clasificación, absolutamente fantástico, pero después, buen drama en carrera, con esa primera excursión que se pega cuando estaba luchando con Colapinto, y obviamente después con todo el problema de motor y demás, que le causa un abandono otra vez por el mismo tema. Y después tenemos a Carlos Sainz, que tristemente no hay manera. Y esta vez, estoy de acuerdo, es culpa de Hadjar. No es culpa de Hadjar, bueno. Es decir, la situación que hace que de que Hadjar está allí, que no le avisa el ingeniero de que se aparte, y a raíz de eso, pues la vuelta de Carlos Sainz se va a tomar por allí, cae en Q1 y después nos encontramos con el Renacito, que se han salvado los muebles. Ahora después hablaremos de la estrategia. Pero bueno, que es Finde, donde se podrían haber rascado muchos más puntos, porque Hülkenberg y Alonso lo han hecho, pero tristemente no ha sido así. Y Ocon, perdón. Sí, bueno, fin de semana que el propio James Vowles lo decía, que confiaba mucho en este fin de semana, que tenían ritmo, se pasaron todos los libres siendo un equipo muy competitivo. De hecho, poco le faltó a ciertos sectores de la prensa española a empezar a pronosticar podios. Y digo, wow. De 0 a 100, ni Rayo McQueen, macho. Cuando vi Sainz P3 en los entrenamientos 1, dije, ya está. Titulares, por todos lados. Se cena. Sí. Hoy se cena.
Y luego al final, pues como ha terminado, pues como lo has dicho tú, lo de Hadjar, que yo nunca culpo al piloto en estas situaciones, No. salvo que avisen al piloto y no haga caso, que ahí sí que es culpa del piloto, pero en general, pues bueno, circuito muy corto, suelen pasar estas cosas, como pasan en Mónaco, como pasan en Imola. Hay que tener mucho cuidado con el tráfico y al final Canadá, pues estás entre muros, los espacios son limitados y pues se ve perjudicado. Justo también había pasado lo de la bandera roja y por eso no había podido terminar su primer intento en Q1. Por eso estaba en ese instante probando, o sea, tampoco había como mucho margen para hacer muchos intentos en ese momento, se había cancelado la sesión y además se le había desmontado el coche a Albon, que la foto, no la he puesto, pero la foto del coche desmontado de Albon Con es el motor. impresionante Es una locura. los sofisticados que son los Fórmula 1 por debajo. Y de Albon poco más que añadir, le hacen una estrategia también alargando los neumáticos, que el pobre es una chica en móvil durante toda la carrera. Sí. Y Sainz, pues estratégicamente al final sí que ha salvado un poco los muebles, consiguiendo esta P10 que él lo decía, sabe a poco, pero después del sábado creo que sabe a bastante. También ha dicho que tenía un problema en el monoplaza, así que ni siquiera había podido apretar para intentar adelantar a Ocon, que esta ha sido una de las otras polémicas de post carrera, que creo que hay una foto por ahí, de en esa salida de boxes, como Ocon ha pegado un frenazo en la salida, Sainz lo ha tenido que esquivar, se ha tenido que ir por fuera. Al final esto ha quedado en nada, porque Ocon ha alegado que había escuchado un aviso de doble bandera amarilla y por eso había ralentizado el ritmo de golpe, por precaución. La FIA la ha dado por válido y no ha habido. De hecho, como que todo han mirado la telemetría y todo cuadraba, o sea que no han querido entrar más, así que se ha quedado con esta P10, con una pena porque sí que parecía que podía atacar a Ocon en ese momento porque tenía mejor ritmo el monoplaza por neumáticos, parecía que sí, pero se ve que problema de motor, que no sabemos si es lo mismo que Albon, no se ha confirmado, pues le ha limitado esa P10 que, como has dicho tú, hemos pasado de estar luchando con Ferrari tal vez parecía a menos mal que hemos puntuado y gracias a Norris. Efectivamente. Sainz, que yo sepa, ha sido Sainz, Ocon y Tsunoda, ¿verdad? Que han hecho la estrategia de una parada de duros a medios. Sí. Entonces, bueno, hemos visto que ha funcionado. Lo digo por si alguien nos está escuchando de Ferrari, ¿vale? Avancemos. Y hablemos de Haas. Que de Haas, aquí, la misma broma de siempre. Ocon ha aparecido, ha decidido que este fin de semana tocaba y obviamente, aunque la clasificación no fuese del todo bien, pues gracias a la estrategia de una parada, que funcionó, ha conseguido unos muy buen resultado y unos buenos puntos que se lleva a casa. Y por otro lado, Berman, pues ha estado más desaparecido. Lleva bastante tiempo desaparecido Berman, ¿eh? Ay, perdón, una cosa, de Leclerc que he dicho antes que por qué no se habían quedado en pista, digo, claro, es que tenía que montar el neumático medio. Nada, o sea, tenía que entrar. Ah, claro, Perdón. sí, porque tenía doble cadena. Entonces, Sí, nada, sí. lo que he dicho antes lo Chao. borro, ¿vale? Ya está. Alguien me estará corrigiendo, a lo mejor no, da igual. Seguro que sí. He dicho nada, algo sin sentido. Es Leclerc, seguro que sí. Lo dicho, hemos hablado de Ocon, o he hablado de Ocon, y de Berman te he preguntado. Lleva desaparecido bastante tiempo ya. Sí, también porque tuvo ese problema en Imola que no le contaron la vuelta, se quedó fuera en Q1. Eso En sí. Mónaco le metieron también no sé cuántas por saltarse una bandera roja, por adelantar una bandera roja sanción. O sea, que ha tenido como carreras muy complicadas y esta realmente parecía que podía llegar a puntuar, como has dicho tú, Haas. Pues le tocaba fin de semana bueno y al final casi consigue puntuar. Pero formaba parte de ese trenecito mítico que hemos estado comentando. También cometió un error en ese momento y de hecho creo que le han sancionado por reincorporarse de forma peligrosa. Y poco más. Creo que aquí el premio gordo de Haas se lo lleva Ocon, que ha vuelto a sumar puntos. Un poco de forma inesperada, pero oye, carrera buena. Sí, sí. Bueno, inesperada para nosotros no, lo habíamos dicho. Lo habíamos dicho. En esta no fallamos de momento, de predicción. Racing Bulls. De Racing Bulls, madre mía. Menudo fin de semana, ¿vale? Hadjar, obviamente, con los dos incidentes que ha tenido en clasificación, que aunque pudiesen ser o no ser culpa suya, pues obviamente le han terminado afectando. Y estamos hablando de las vueltas que hemos comentado de Sainz y que hemos comentado también de Leclerc, ¿vale? Entonces, ahora no recuerdo exactamente por qué ha caído tanto Hadjar. Ahora lo hablas tú si quieres. Estrategia, no, trenecito. Vale. Han Trenecito metido y y ya se ha metido en el trenecito y ya está. Y ya está. Vale. Pero lo gracioso de este fin de semana ha sido esto. El pobre Lawson. Que te diga el equipo
que abandones porque quieren conservar la unidad de potencia, es duro, ¿eh? Es de no quiero hablar con nadie, me voy a dormir, a ver si pasa rápido lo que queda de día. Duro, ¿eh? De hecho, es que a Lawson le han metido 50 posiciones por cambiar la unidad de potencia. Es que Lawson, de verdad, desde... Bueno, yo ya lo dijimos en su momento, se han cargado, yo creo, su carrera. Sí, Ahora sí. mismo es un piloto que no está para nada destacando por cosas positivas. Solamente hablamos de él pues por actuaciones como la del Gran Premio de España, donde se vio en todos los toques. Y además tiene a su lado a un Hadjar, que además allá del impeding y le cae 3 puntos Sí. de sanción en parrilla, vuelve a meter el Racing Bulls muy adelante, luego le perjudica la estrategia otra vez de este equipo, que ya lo hemos dicho que es su talón de Aquiles, pero al final pues era un fin de semana en el que Hadjar parecía que podía volver a optar a los puntos. Claro, tienes a Lawson así, Hadjar, que para mí sigue dando pasos para ser uno de los mejores rookies del año, Sí. o de momento para mí el que está siendo más constante carrera tras carrera, y además declaraciones interesantes pre-carrera, diciendo que, con todos estos rumores de que si podía subir a Red Bull, diciendo que él no se sentía preparado. Por favor, no. No me hagáis eso. ¿Por qué no me he portado bien? No Si me lo estoy haciendo jodáis. bien, ¿por qué queréis castigarme, no? Claro. En fin. Pues sí. Fin de semana para olvidar de Lawson, para Racing Bulls en general. Y Hadjar, pues, lo he comentado. Tristemente este fin de semana no han podido puntuar. Ahora, nos vamos. Quiero hacer una especie de canción introductoria de esta sección. Porque es el momento Aston Martin. El momento de Guille. Donde voy a coger y voy a silenciar mi micrófono. Pero no te silencies antes de tiempo, tío. Que... Era para coña ya directamente con los espectadores. Adelante, métele. Bueno, silénciate el micro. Dos cosas importantes a comentar de Aston Martin. Fin de semana Aston Martin y rumores futuro Alonso, Russell, cosas que han ido pasando paralelas al fin de semana que habían parecido un poco surrealista. Por parte de Aston Martin, pues confirmamos la línea ascendente que lleva el equipo desde que actualizó en Imola. Cuarta Q3 en la que Alonso mete el Aston Martin y además segunda vez que puntúa, lo cual, lo que digo, parece que van dando pasos hacia adelante. También es cierto que Alonso también ha señalado que esto ha sido algo también característico de este circuito. Ya esperaban tener un buen rendimiento del monoplaza y así ha sido. Ha conseguido meter también el coche delante de Norris y Leclerc, condicionado también por sus errores. Si no, en principio yo creo que hubiesen estado por delante y luego ha quedado pues siendo el mejor del resto. Un Aston Martin que tenía ritmo, pero la realidad es que no tenía ritmo para competir todavía con estos 4 de delante. Bueno, excepto Tsunoda, que ya hemos comentado la carrera que ha tenido. Cosas así a destacar. Pese al déficit que tiene este coche en recta, se le ha visto todavía hacer buenos adelantamientos. Seguimos viendo radios de Alonso con su ingeniero de pista. No voy a decir que es Hamilton con Ferrari, pero sí como que hay cierta falta de entendimiento a veces. Alonso pide cosas y el ingeniero como que no se las da o le contesta con películas completamente distintas. Que esto ya lo comentamos, por ejemplo, en Miami. Cosas que ha dejado caer Alonso, que para Silverstone en principio traerán actualizaciones, o sea, algunas piezas ha dejado caer, aunque sí que es cierto que, ya lo dijo también antes de la carrera, estaban muy centrados. O sea, saben el problema que tienen, pero no lo van a solucionar este año porque no vale la pena invertir recursos en solucionar nada este año. Van a actualizar un poco el monoplaza, también por lo que decimos de que al final estás mejorando en tu capacidad de trabajo y en optimizar el trabajo con las nuevas herramientas, lo que hemos estado comentando gran premio tras gran premio. Entonces sí que es importante, creo, que traigan actualizaciones, se las prueben y funcionen y sean mejoras, pero no va a haber un gran esfuerzo ya en este año de forma exhaustiva, digamos. Y lo otro sería el Gran Premio de Stroll, Gran Premio que ha tenido Lance Stroll, que Gran Premio de casa, toda esa polémica que había en torno a si iba a volver, no iba a volver, y que ha vuelto después de la operación de sus muñecas, que se le vio el jueves, pues que estaba un poco tocado y ha tenido un fin de semana pues malo, realmente. Fuera en Q1, que eso creo que fue una de mis predicciones.
Y luego una carrera en la que sí que tenía ritmo, o sea, se ha visto que Stroll tenía ritmo, o sea, el AMR25 se confirma que tiene, o sea, que sí que ha dado un paso adelante, pero al final se ha visto metido en medio de este trenecito, sancionado con 10 puestos también, por echar a Gasly de pista y poco más que comentar. Lo más destacable, aparte de las de posibles mejoras o lo que sea, el bigotito de Fernando Alonso, nuevo look, y esto sería el resumen de la primera parte. Ahora tocaría hablar luego de los rumores y tal, pero te doy paso a ti, antes que nada. No, a ver, yo de Aston Martin es que ni me lo preparo. Porque digo, como no me toca hablar, ni, ni miro demasiado. A ver, yo aquí únicamente lo que destacaría es lo mismo de siempre. Un Alonso que yo no entendí ese marullo que hubo al principio de temporada de que Alonso había desaparecido y Lance Stroll ahora llevaba el equipo a la espalda. Estupideces muy grandes se dicen a veces. Esta una de ellas. Obviamente, llevando el coche Alonso donde no tiene que llevarlo, en el sentido de que lo lleva demasiado arriba, por lo que realmente seguramente podría. Y después de Lance Stroll, pues nada, destacar que ha quedado último, ¿no? Me parece. Vamos a revisarlo aquí y ponerlo ante todos los viewers en la cara, pero bueno, está Lando Norris porque está como DNF aquí, Sí. pero bueno. Lance Sí, Stroll. Ostras, de hecho, de Norris, una cosa que se me ha olvidado decir de Norris, que le han metido 5 segundos por el toque con Piastri, se me ha olvidado, pero que aplican aquí. Es decir, no le han metido una sanción que No. aplique en el próximo Gran Premio, que es como, entonces, Sí, ¿para qué metes una sanción? sí, porque ¿verdad que es que cuando llevas un número de vueltas Sí, concretas... Bueno, pues por sí, eso. es eso. A partir de que llevas ciertas vueltas. Sí, pero sabiendo eso, la FIA sabe eso. No es que, uy, qué casualidad, lleva las vueltas que no le aplica la sanción en la siguiente carrera. Y hombre, si quieres sancionarlo de verdad, mete una sanción que aplique a la siguiente carrera. Entonces, bueno, la FIA una vez más haciendo un poco de sus ajustes mágicos para sancionar más o menos para que perjudique. De la misma forma que a Alonso le metieron 20 segundos con lo de Australia el año pasado Sí, porque sí, el sí. otro estaba a 19. O sea, bueno, da igual. No quiero volver a eso, que ya llevamos mucho rato. Lo Sí. otro rápido de Aston Martin ha sido todos los rumores que ha habido con respecto al futuro de Alonso. Primero también, ha habido una segunda inspección. La FIA hace inspecciones aleatorias a los monoplazas, pues segundo gran premio consecutivo que le toca al coche de Alonso. Y digo, ostras, aleatorias, 2 grandes premios consecutivos. Vale, venga, va. Vamos a creérnoslo. Y luego lo siguiente ha sido David Croft, el comentarista de Sky Sports, que salió el sábado diciendo que había visto a Alonso yendo al motorhome de Alpine y literalmente el titular era que Alonso podía estar negociando con Alpine. Y fue como, ¿qué? Entonces salió pues tanto Andy Cowell como Alonso, como Pedro de la Rosa, como también bueno, el equipo de Dazón en general, hablando pues de que, bueno, que Briatore era manager de Alonso, que los padres de Alonso pues estaban ahí porque iban a los grandes premios, los últimos grandes premios han ido y con Briatore tiene muy buena relación y al final Alonso pues iba ahí porque hay buena relación. Sin más, en principio sin más. Y si hay algo más, pues podríamos hablar, pero a mí me parecería un sinsentido meterse ahora en un Alpine con el panorama que está teniendo Alpine, que luego lo podemos comentar brevemente, pero bueno. Olvidemos esa etapa, por favor. Andy Cowell diciendo que Alonso tenía contrato con ellos para 2026, algo que ha remarcado también Alonso, que su cabeza estaba totalmente centrada en Aston Martin, y también ha dicho que espera que Alonso siga su carrera con ellos como embajador. Claro. No ha hablado de 2027 como piloto. Entonces ya veremos si en 2027 realmente sí que existe alguna posibilidad de que, bueno, que Alonso también entiendo que tiene que venir de su parte decidir si quiere seguir o no. Yo creo que si ves que el año que viene el proyecto pues no está funcionando y no hay esperanza, pues no lo sé. Pero bueno, eso, que para el año que viene han salido todos un poco a intentar calmar las aguas Yeah. porque se ha formado un poco de ruido. Más ruido que se ha alimentado esta noche, cuando después de todas estas sanciones de la FIA y investigaciones y todo esto, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, no sé qué hora era, Motorsport ha decidido abrir con la mejor noticia para abrir era que Russell estaba en el radar de Aston Martin, que Aston Martin estaba interesado en Russell. Digo, ¿qué noticia? Después de un Gran Premio de Canadá en el que gana Russell, que tienes un montón de investigaciones de la FIA que se han ido cerrando, que tienes ahí un podio de Antonelli, justo sacar esta noticia, no sé en base a qué.
Digo, no sé si es un intento de presión por parte de la prensa británica porque Russell no tiene contrato todavía para el año que viene. ¿Qué digo yo? Mira, lo de Aston Martin y Russell, venga, va, supongamos que es verdad. Que sea por Stroll, ¿no? Pero o sea, todos sabemos que no va a ser así. Todos sabemos que Stroll es funcionario en este equipo. Prácticamente un funcionario. Sí, sí, Pero sí. se le ha visto con una apatía y unas ganas este fin de semana que digo, a lo mejor es que Stroll se retira él. Yo creo que es más la prensa británica intentando meter presión y buscarle hueco a Russell y apretar a Toto Wolff, porque le han preguntado otra vez más sobre esto y ha dado largas, que realmente que haya algo de verdad. Pero bueno, es que la Fórmula 1 a veces te salen las cosas por donde no las esperan. Pero bueno, era por poner un poco las piezas que se han situado en el tablero estos Sí, 3 sí. días, paralelamente al Gran Premio. Bueno, veremos qué es lo que sucede, que sí que es cierto que, que no está nada escrito y aún podemos tener una buena silly season este verano. Bien, Ujú. avancemos. Stake. Obviamente recalcar otra vez la actuación de Hülkenberg, que vuelve a puntuar. Esta vez no lo hemos tenido adelantando un Ferrari, sino que lo hemos visto adelantando un Red Bull, que era el de Yuki Tsunoda. Entonces, chapó por él. Y Bortoleto, pues desaparecido, entiendo que dentro del trenecillo ese, ¿no? De hecho, lo formaba él. Y así enlazamos ya también con el siguiente equipo, Alpine, porque Bortoleto, aparte de estar como con menos ritmo que un Hülkenberg, que ha vuelto a tener un fin de semana Sí, muy bueno, gestionando sobre todo el segundo stint y llevando al stake, segunda vez que puntúa de forma consecutiva. sí, sí. Y menos mal, porque, o sea, menos mal que Alonso ha quedado por delante, digo, porque todavía Stake iba a pelearle el octavo puesto, se lo está teniendo que ganar a Aston Martin. ¿Eh? Stake está sorprendiendo, creo que a todos. En este fin de semana nadie contaba con ellos. Y Bortoleto, pues ha tenido un fin de semana más complicado, pero también creo que ha hecho una parte de estrategia de taponar un poco a este trenecito. Y esto es algo que decía Colapinto, y así enlazamos ya con Alpine, que Colapinto ha tenido el primer fin de semana en el que ha tenido buenas sensaciones y ha estado por delante de Gasly, que era algo que señalábamos en el previo, que no Sí. estar delante, pero estar más cerca, pues ha juntado que Gasly ha estado bastante desaparecido este fin de semana, entonces bien Colapinto por aprovechar el momento y pese a que libres 1, libres 2 creo que tuvo sesiones complicadas, en clasificación consiguió estar en Q2 y con las sanciones de Hadjar y Tsunoda, pues un P10, salir en un P10, que por un momento parecía que el coche podía estar para puntuar, pero problema estratégico, se mete en el trenecito, Bortoleto, lo decía Colapinto, ha jugado un poco la de ralentizar un poco el pack y luego el Alpine es un coche que sufre mucho en velocidad punta, así que ha tardado no sé cuántas vueltas en tener aire limpio y en el momento en el que se le ha quitado la gente delante estaba ya muy lejos. Entonces, la sensación es positiva porque ha estado por delante de Gasly y porque por primera vez no ha estado para nada descolgado en carrera y en clasificación ha estado para, no sé si hasta qué punto entrar en Q3 o al menos para entrar en Q2 ha llegado, Sí. me refiero. Pero ha faltado eso, que parecía que el coche podía llegar a puntuar. Aun con todo, buen fin de semana creo que Colapinto, que ya necesitaba uno así. Y vamos a ver si lo de las 5 carreras o que sí, que no, que depende cuando le preguntas a Briatore dice una cosa. Y de Gasly, pues fin de semana muy complicado, saliendo desde el pit, porque clasifica fatal. Y pues luego, pues otro vagón más del trencito. Efectivamente. Lo ha resumido muy bien. Nos vamos directamente a los factos. Tío, te has dejado. Espera, ¿Qué? Luca Di Meo. Ah, Luca verdad, Di Meo. verdad, verdad, verdad. Lo que he dicho antes. Hemos tenido un cambio en la directiva de Alpine. El grupo Renault. El Renault. grupo Renault. Es decir, Alpine me refiero vinculado con Alpine, pero estamos hablando del grandísimo CEO del grupo Renault, Luca Di Meo, que deja los coches para irse a la moda, ¿vale? Porque diría que pasará a dirigir, ahora no sé si es Gucci o Una cuál marca de era. lujo. Sí, una marca No de me lujo, acuerdo. ¿vale? De ropa de lujo y elementos de lujo y todo lo demás. Pero otro gran nombre que deja la escudería. Así que no os preocupéis que vamos a tener siempre esta rivalidad entre Alpine y Ferrari, a ver de dónde desaparece más gente y después también de vez en cuando un Red Bull que también tuvo una buena fuga de talento hace unos añitos. Pero esto yo creo que al final, y tampoco vamos a entrar mucho más, es otra ficha más que se mueve en la dirección de que Grupo Renault va a dejar la Fórmula 1 y entrará Sí, un grupo de accionistas y Alpine seguirá con otro nombre o lo que sea.
Y en esta línea de primero quitamos la motorización, luego Sí. hacemos que Alpine esté más maquillado y suene más atractivo, y luego ya nos desvinculamos plenamente. Es una pena perder a Renault, pero yo creo que era algo que tenía que pasar. Ha sorprendido que pasara justo durante la carrera. Ya. Eso creo que ha sido un poco como, ¿qué está pasando? Pero Ya. bueno, una más de este equipo. Efectivamente. Ahora sí, pasemos Factos. Sí, ahora sí. Factos. Sainz por delante de Albon en la carrera. Mío, correcto. Bien. Norris error en Q3 por un piano. No. Bueno, no está claro. Y los dos McLaren vuelan los pianos. Yo no he visto ninguna escena, así que no lo contamos como buena. Tú, Alonso repite Q3. Bien. ¿Tampoco? Stroll Q1 en casa. Bien. Y Norris en la curva en Q3. Bien. Pierde tiempo, ¿eh? No sé si comete error, pero pierde tiempo Pero con pierde respecto a su tiempo. vuelta anterior. Efectivamente. Y ahora. Esto. Me encanta irme a cenar con esto. Wow. Wow. Es a lo que iba antes. ¿Tú eres consciente de que si Norris no hubiese hecho la suya, Leclerc sería sexto, Sainz sería P11 y yo simplemente hubiese acertado la pole de Russell? Increíble. Es que incluso saboteándome las apuestas, pierdes. Es increíble. Wow. Me he coronado también poniendo a piloto del día Gasly. Lo reconozco. Es decir, prohibiéndote y tú jugando por los loles. Aún así, Sí. aún así me sacas una ventaja de 3 puntos. Vamos 6-17. Es vergonzoso esto. En fin. Bueno. Ya sabéis, por favor, si alguien quiere jugar a algo, que no me escuche. O si me escucha, que haga lo contrario de lo que digo, ¿vale? Que no apueste, que no apueste por mis posiciones. Porque realmente es absolutamente horrible mis predicciones. Pero bueno. Lo dejamos por aquí ya. Sí, Que yo creo la que. chapa ha sido Sí, yo creo que la importante. chapa ha sido bastante chula. Como siempre, esperamos que lo hayáis disfrutado. Nos vemos no este miércoles con un pre, sino el siguiente, porque tenemos ahora un descansito de una semana. Y después empezamos otra vez con Europa. Supuestamente ahora también tendríamos que estarlo. El año que viene sí que será así. Con el GP de Austria, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, Efectivamente. Sí, Austria. Como siempre, muchísimas gracias por apoyarnos. Muchísimas gracias por llegar aquí todos los que habéis llegado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.